Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de teneros aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa y les genera curiosidad. Y es que el mundo de las telenovelas turcas nunca deja de sorprendernos. Vamos a hablar sobre un tema que ha estado en boca de todos los fans, la supuesta tristeza de Demet Özdemir y, lo más jugoso, la posible reacción de Can Yaman. ¿Será verdad todo lo que se dice? ¿Hay algo más detrás de estas historias? Para los que no estén muy familiarizados, Demet Özdemir es una actriz turca increíblemente talentosa y famosa, conocida por sus papeles en series como Erkencikus, donde, por cierto, compartió protagonismo con el mismísimo Can Yaman. Y Can Yaman, por su parte, es ese actor que nos roba el aliento a todos, y que se ha ganado el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Es imposible negar el magnetismo y la habilidad actoral de ambos, características que los han catapultado a la fama internacional. La historia de amor en la ficción entre Demet y Can en Erkencikus fue tan potente que, por supuesto, los rumores de un romance real en la vida también empezaron a circular con muchísima fuerza. Muchos fans soñaban con que se convirtieran en pareja en la vida real, e incluso en un matrimonio. La química entre ellos en la pantalla era innegable y la verdad, a todos nos encantaba verlos juntos. Era como si la magia del cuento de hadas que representaban en la serie se extendiera a la vida real. Las miradas cómplices, las risas compartidas, y la forma en que se complementaban en cada escena alimentaban las esperanzas de los fans. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y edits dedicados a la pareja, alimentando aún más la ilusión. Sanem y Can, los nombres de sus personajes, se convirtieron en sinónimos de amor y complicidad para muchos. Pero, como todos sabemos, las cosas no siempre son como las imaginamos. Aunque hubo muchos rumores y especulaciones, y aunque muchos deseábamos que fueran pareja, finalmente cada uno tomó su propio camino. Las razones de este desenlace solo las conocen ellos, pero el hecho es que a pesar de la conexión que irradiaban en la pantalla, sus caminos sentimentales se separaron. Demet recientemente se casó con Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco. Y aunque lamentablemente su matrimonio fue bastante corto, y ahora están divorciados, las emociones y la tristeza que esta situación ha provocado en Demet han sido muy evidentes. El matrimonio, aunque breve, representaba un capítulo importante en la vida de Demet, y la separación, sin duda, implicó un proceso de duelo y adaptación. La exposición mediática que conlleva la vida de una celebridad agrava aún más la situación, haciendo que cada emoción se magnifique y se convierta en noticia. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Can Yaman? Pues bien, la conexión con Can viene evidentemente de la profunda conexión que tienen los fans de Erkencikus, y de la admiración que muchos sienten por la pareja que formaban en pantalla. A raíz de la noticia del divorcio de Demet, han resurgido muchos rumores y especulaciones en las redes sociales. Mucha gente se pregunta cómo estará Demet, si estará sufriendo, si estará arrepentida, y por supuesto si Can Yaman reaccionará de alguna manera. La memoria del cariño y la admiración que generaron en la audiencia es persistente, y el divorcio de Demet ha reavivado ese interés, ese shippeo latente. La gente recuerda con nostalgia la química que compartían y se pregunta qué hubiera pasado si sus caminos hubieran convergido en la vida real. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y la fantasía. La Internet, como todos sabemos, es un caldo de cultivo para las teorías y los rumores. Empezaron a circular noticias que sugerían que Demet estaba triste, que el divorcio la había afectado mucho, y que, por supuesto, la idea de no haberse casado con Can Yaman la rondaba por la cabeza. Imaginen la magnitud de esta afirmación: Demet Özdemir triste por no haberse casado con Can Yaman. Esta afirmación, aunque carente de confirmación oficial, ha resonado en las redes sociales y en los medios de comunicación, alimentando la especulación y el morbo. La idea de un hubiera sido siempre es atractiva, y en este caso, la nostalgia por la pareja de Erkencikus se combina con la especulación sobre el estado emocional de Demet. Y aquí es donde entra la parte más interesante: ¿qué es lo que dicen las redes? ¿Qué dicen los medios? ¿Hay algo de cierto en todo esto? Es cierto que por el momento no hay ninguna declaración oficial de Demet que confirme que esté triste por no estar con Can. Y tampoco hay ninguna declaración de Can Yaman al respecto. Sin embargo, las redes sociales son un hervidero de comentarios, especulaciones y deseos. Plataformas como Twitter, Instagram y TikTok se han convertido en espacios donde lo
Ese fans expresan sus sentimientos, comparten noticias y analizan cada detalle. Los hashtags relacionados con Demet Can y Erkenci-Kuş se han vuelto tendencia, demostrando el impacto que esta historia sigue teniendo en la audiencia. Muchos fans han expresado su apoyo a Demet, lamentando la situación que está viviendo y recordándole lo increíblemente talentosa y hermosa que es. Los mensajes de aliento y cariño son constantes, demostrando la empatía y el afecto que sienten por la actriz. Otros han aprovechado la situación para revivir el shippeo entre Demet y Can, expresando su deseo de que algún día puedan estar juntos. La esperanza de un reencuentro romántico, alimentada por la nostalgia y la admiración, se manifiesta en publicaciones, edits y comentarios. Algunos fans incluso han imaginado escenarios ficticios, creando narrativas en las que Demet y Can encuentran el amor verdadero. Pero, ¿qué hay de Can Yaman? ¿Cómo podría estar reaccionando a todo esto? De nuevo, no tenemos ninguna prueba concreta. Pero analizando su personalidad, su trayectoria y las informaciones que tenemos, podemos hacer algunas conjeturas. Can Yaman es una persona muy reservada en cuanto a su vida personal. No suele hablar mucho de sus relaciones sentimentales ni de sus sentimientos. Prefiere mantener su vida privada lejos del ojo público, enfocándose en su carrera profesional y en sus proyectos. Sin embargo, siempre ha demostrado ser un profesional, una persona respetuosa y sobre todo, un buen compañero. Su discreción combinada con su carisma y su éxito, lo convierten en un personaje aún más enigmático y atractivo para sus fans. Muchos creen que aunque no haya declaraciones públicas, seguramente estará al tanto de la situación de Demet y que probablemente le brinde su apoyo de alguna manera, ya sea en privado o a través de gestos sutiles. La industria del entretenimiento turco es pequeña, y es probable que ambos mantengan contacto, al menos a nivel profesional. Recordemos que compartieron un proyecto muy importante en sus vidas, y que a pesar de no haber concretado un romance, la relación de amistad y respeto entre ellos sigue existiendo. La profesionalidad y la madurez son cualidades que ambos actores han demostrado a lo largo de sus carreras, y es probable que mantengan una relación cordial y respetuosa. Además, Can Yaman está enfocado en su carrera profesional. Ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, y se le ve más ocupado que nunca. Esto no significa que no se preocupe por los demás, sino que simplemente está concentrado en su trabajo y en su crecimiento personal. La ambición y la dedicación de Can a su profesión son evidentes, y su éxito internacional es un reflejo de su esfuerzo y talento. Su agenda apretada y sus viajes constantes lo mantienen alejado de los focos de la vida personal, pero no por eso deja de ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Es importante recordar que todo esto son especulaciones. No tenemos pruebas concretas de lo que siente Demet, ni de lo que hace Can. Pero el hecho de que esta historia siga generando interés demuestra el impacto que tuvo la pareja en la pantalla, y el cariño que los fans les siguen teniendo. La gente siempre va a soñar con finales felices, y en este caso, muchos siguen soñando con ver a Demet y Can juntos. La fantasía y la esperanza son elementos inherentes al mundo de las telenovelas, y la posibilidad de un reencuentro romántico entre Demet y Can alimenta esa ilusión. En cuanto a las reacciones de los fans, la verdad es que son muy diversas. Algunos están muy apenados por la situación de Demet, y le envían mensajes de apoyo. Otros, como ya dije, aprovechan para avivar la llama del shippeo entre ellos. Y otros simplemente se dedican a observar y a comentar la actualidad de las redes, participando en el debate y compartiendo sus opiniones. La diversidad de opiniones y sentimientos refleja la complejidad de las relaciones humanas y la forma en que cada persona interpreta las situaciones. La empatía, el deseo de felicidad y la nostalgia son emociones que se entrelazan en las reacciones de los fans. En definitiva, el mundo de las telenovelas turcas y sus protagonistas sigue generando un gran interés. Los fans están siempre atentos a cada detalle, y las redes sociales se convierten en un lugar donde se comparten rumores, especulaciones y deseos. La fascinación por las historias de amor, la admiración por los actores y la conexión emocional que se establece con los personajes son factores que alimentan este fenómeno. Aunque no podamos confirmar si Demet está triste por no estar con Can, o si Can está reaccionando de alguna manera, lo cierto es que esta historia nos demuestra el poder de la ficción y el cariño que los fans les tienen a estos actores. La capacidad de las telenovelas para evocar emociones y generar conexiones es innegable, y el impacto de Erkenci-Kuş en la audiencia turca e internacional es una prueba de ello. La industria
de las telenovelas turcas ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, conquistando audiencias en todo el mundo. Sus historias, protagonizadas por actores talentosos y atractivos, abordan temas universales como el amor, la familia, la amistad y la superación personal. La calidad de la producción, la ambientación exótica y la complejidad de los personajes contribuyen al éxito de estas series. El fenómeno de las telenovelas turcas ha transformado la forma en que el público consume entretenimiento, generando un interés constante en la vida de sus protagonistas y en los detalles de sus proyectos. Así que, en resumen, hemos hablado sobre la supuesta tristeza de Demet Özdemir tras su divorcio y sobre las posibles reacciones de Can Yaman. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las reacciones de los fans. Recordad que todo esto son interpretaciones y que al final, la verdad solo la saben ellos. Es importante ser cautelosos con la información que consumimos en las redes sociales y en los medios de comunicación, y recordar que la privacidad de las personas es fundamental. Y ahora, me gustaría agradeceros a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Si fue así, me encantaría que me dejaran un comentario con vuestra opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet está triste? ¿Creen que Can reaccionará de alguna manera? Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan. ¿Creen que esta situación podría influir en sus futuras decisiones profesionales? ¿Qué esperan del futuro de ambos actores? Y por favor, no olviden darle a me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activa también la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.